Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, Para interpretar tu palabra. para interpretar tu palabra, No como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios en este día acerca del respeto por las cosas de Dios que debemos tener. Vamos a hablar un poquito del respeto de las cosas de Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros faltamos el respeto a las cosas de Dios y creemos que eso se queda así por así. Y que Dios no se da cuenta y que Dios no lo mira. Pues sí, hay cosas que hay que respetar. Las cosas de Dios se deben respetar. Si usted agarra la palabra de Dios, que es la Biblia, y piensa que la Biblia, por ejemplo, es un amuleto de buena suerte, eso es faltarle respeto a la palabra de Dios. Voy a tener la Biblia abierta ya para que corran los brujos, para que corran las envidias. No, para eso no es la Biblia. Y hay gente que le falta el respeto a la palabra de Dios. Y hace sus cosas irrespetando las cosas de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Y a veces hay gente que agarra, por lo menos el rosario. ¿Usted ha visto que hay gente que agarra el rosario y se pone a jugar con el rosario? Para eso no es el rosario, para jugar. Las cosas de Dios debemos respetarlas. Y cuando uno no respeta las cosas de Dios, cuando uno no valora las cosas de Dios, entonces vienen castigos para la vida. Vienen castigos. Y créanme, a las personas que no respetan las cosas de Dios le va mal en la vida. Por eso hoy la palabra de Dios nos muestra al rey Salomón. Salomón, una persona muy sabia, muy inteligente. Salomón, una persona muy respetable. Cuando vio el arca, le hizo una celebración. Respetó las cosas de Dios. Y a Salomón siempre le fue bien. Cuando usted vaya a la misa, no se ponga a hablar. No se ponga a bochinchar. Usted no ve que hay gente que va a la misa y sale de la misa igual y no sabe ni qué pasó. No entiende nada. No respeta las cosas de Dios. Y más cuando van a recibir la comunión. Cuando la gente va a recibir la comunión y respeta mucho las cosas de Dios. Porque cuando van a recibir la comunión se debe ir de esta manera. Y la gente va con las manos en los bolsillos. La gente va mascando chicle. Aquí en Venezuela algunos van hasta mascando chimó. Hay otros que van cuchichando y hablando. Y respetan las cosas de Dios. Y hoy dice la palabra de Dios que Salomón respetó las cosas de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿en qué le estás faltando el respeto a las cosas de Dios? A las cosas del Señor. ¿De qué manera le falta respeto a las cosas de Dios? Nosotros debemos tener cuidado con eso. Y enseñarle a los hijos y enseñarle a los niños que las cosas de Dios hay que respetarlas. Porque si nosotros no le enseñamos a los niños y a los grandes que las cosas de Dios se respetan, entonces las cosas de Dios se vuelven un mochicho. Usted no ve que hay gente que llega a la misa y es desubicada y se pone a hablar y piensan que la iglesia es un mercado. Y piensan que la iglesia es para hablar, para conversar. Para eso no es la misa. Para eso no es la iglesia. Y hoy la palabra de Dios dice que Salomón respetó las cosas de Dios. Miren, de qué manera se respetan las cosas de Dios, se valoran las cosas de Dios. Presten atención. Oído al tambor. El libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 17 y siguiente. Paren la oreja. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Salomón iba a subir el arca. ¿El arca qué era? Un lugar donde estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y lo respetaban. Y encima del arca habían 2 querubines, y eso era respetado. Hay personas que no respetan ni siquiera el arca de la alianza, que es la nueva arca de la alianza, la Virgen María, y ofenden a la Santísima Virgen María.
le tratan mal y hay que respetarla. El libro del Apocalipsis, capítulo 11, en el último versículo, nos muestra el arca de la nueva alianza, que es la Virgen María. Padre, nosotros respetamos a Cristo, amamos a Cristo, está bien. Y la mamá de Cristo no, la mamá de Cristo no la respeto. Hay que tener cuidado. Dígame usted como hijo le gustaría que le ofendieran a su mamá. Usted como hijo le gustaría que le ofendieran a la persona que usted llama mamá, no, ¿verdad? Entonces cuando una persona ofende a la Santísima Virgen María le está faltando respeto a Cristo. Y eso hay que tener cuidado. María es una mujer como todas las mujeres, no es verdad. San Lucas capítulo 1, versículo 26 dice que María es bendita entre todas las mujeres. María tuvo más hijos, eso es mentira. Mateo capítulo 1, versículo 23 enseña que la Virgen iba a tener un solo hijo. El arca de la alianza era respetada. El arca de la nueva alianza no se respeta. Y por eso hay personas que hacen chistes, burlas, cuentos, que la Virgen María, que San José, que los santos. Hay que tener respeto. Hay que respetar las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros los cristianos, nosotros las personas que creemos en Dios, debemos aprender a respetar. Salomón dijo, vamos a trasladar el arca y convocó a todo el pueblo y todo el pueblo se fue. En silencio, calladito, con respeto. Pero nosotros no nos respetamos. Si hay gente que no se respeta a sí misma, si hay gente que no se respeta a ella misma, ¿qué va a respetar las cosas de Dios? Por eso nosotros los cristianos debemos conservar el respeto de las cosas de Dios. El respeto a la liturgia, el respeto a los santos, el respeto al sacerdote, el respeto al papá, a la mamá, el respeto al otro. Debemos conservarlo. Oigan, escuchen. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes, en tal número que no se podían ni contar. Salomón era el rey, y como rey respetó las cosas de Dios. Miren, el rey de la casa debería ser Cristo. El rey de la casa también puede ser el papá. Y si el papá no respeta las cosas de Dios, usted no ve que hay padres que le dicen, vamos a misa, dice el papá, no, yo a misa no voy. A mí no me gusta eso. Vamos a la iglesia, no, yo para allá no voy. Es el papá. ¿Y qué dicen los hijos? Si mi papá no va, pues yo tampoco voy. Si mi papá no va, pues yo tampoco. El que da ejemplo en la casa debería ser el papá. Y el papá no está dando ejemplo. El papá, vamos a rezar, a leer la Biblia. El papá queda dormido. Estaba trabajando, me quedó dormido. Vamos a rezar rosario, se quedó dormido. Si el rey de la casa dio ejemplo, nosotros debemos seguir el ejemplo. Las cosas de Dios se santifican. Miren, en las fiestas patronales de los pueblos se comete un error muy grande. Ahorita hubo unas fiestas ahí cerca en el pueblo de Libertad. ¿Cómo llama la patrona de Libertad? Nuestra Señora de la Paz. En honor a la Santísima Virgen de Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué hicieron? Toros coleados, miche, parrandas, yo no sé qué. Y yo decía, ¿y dónde quedó la fiesta de Nuestra Señora de la Paz? Es una falta de respeto. Aquí en Santa Rosa tocó duro, pero el pueblo sabe que las fiestas patronales de un pueblo de Santa Rosa son de Santa Rosa. Oye, el faltar respeto significa que usted diga, una fiesta patronal, una celebración, es una rumba, una parranda. No, señor, eso no es así. Eso no es así. Eso no está bien. Eso se llama irrespetar las cosas de Dios. Entonces, se están utilizando los santos patronos de los pueblos, y eso en todos lados, ¿saben? Para hacer fiestas, para hacer rumba, para hacer esto, para hacer aquello. Dígame, hay un santo que se llama, uno que es negrito, San Benito. Y hay personas que respetan a San Benito. ¿Saben qué hacen con San Benito? ¿Saben qué hacen? Pasean el santo y agarran miche y le echan aguardiente al santo. ¿Qué falta de respeto es esa? Y hay sacerdotes que no corrigen eso. Hay sacerdotes que no corrigen eso. Bueno, vamos a traer el santo aquí, vamos a hacerle un baile, una danza ahí de requetón de yo no sé qué. No, para eso no es el santo. Salomón respetó. Nosotros los sacerdotes debemos enseñar al pueblo a respetar. Yo me admiro cómo pasaron las fiestas en libertad.
Teníamos tiempo sin celebrar. Se destapó el pueblo y salió a beber aguardiente. Fiesta en honor de Nuestra Señora. Eso no son fiestas. Esa parranda. Es que eso son tradiciones, sí, del pueblo, pero no son de la Iglesia Católica. Entonces, debemos aprender a respetar. Y debemos enseñarle a los niños a respetar. Porque si ustedes y yo no tenemos un respeto por las cosas de Dios, eso se llama, el respeto por las cosas de Dios se llama piedad. Si no tenemos piedad, esos niños pequeños que están creciendo, esos adolescentes, esos jóvenes, nunca tendrán respeto por las cosas de Dios. Nunca tendrán respeto por las cosas del Señor. Ustedes y yo debemos aprender eso. Salomón reunió a todos, era el rey. Y como rey, le dio un lugar a Dios. Nosotros en la vida nos creemos reyes y reinas, pero no tenemos respeto por las cosas de Dios. Oigan. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra, que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Eso era lo que había en el arca. Las tablas de la piedra. ¿Y qué eran las tablas? La palabra de Dios, los 10 mandamientos. Y tenía 2 querubines y eso lo respetó el pueblo. Ahora nosotros no queremos respetar lo sagrado. Mire, cuando a usted le llegue un chiste, un cuento del Papa, de un obispo, de Dios, de San Pedro, no lo lea, no lo comparta. Porque a veces faltamos a la piedad compartiendo esto y riéndonos de aquello y riéndonos de esto. Cuando usted vea que se estén burlando, mofando de Dios, de las cosas de Dios, no participe de esto. Porque a veces nosotros cometemos un pecado, falta de piedad por participar de esto. Que esta palabra de Dios hoy nos ayude a entender, que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que las cosas de Dios debemos respetar. Los monaguillos también irrespetan las cosas de Dios. Cuando se toman el vino, cuando se comen las hostias, y respetan las cosas de Dios. Siente ahí con los niños, ahí Pedrito, ahí siente, siente aquí. Siente, ahí en ese lugar siente. Para que queden quietos. Y no les dejen molestar. Eso. Queden quietos. Le pican la mano. Si yo no le enseño, ¿quién les enseña? Los monaguillos le faltan el respeto a las cosas de Dios. Cuando llegan y se ponen a jugar con los hábitos. Cuando se ponen a jugar con los vasos sagrados. Cuando se ponen a jugar con el vino. Cuando se ponen a jugar con las hostias. Cuando se ponen a jugar que yo soy el padre, que yo soy la monja. Se ponen a irrespetar las cosas de Dios. Y eso hay que enseñarles. Debemos respetar. Los músicos también. Cuando están en misa y no se arrodillan. Cuando están en misa y en vez de cantar se ponen a hablar. ¿Sí? Si quieren vienen los músicos de la iglesia, cuando están en plena misa se ponen a cuchichar, vamos a ensayar un canto, vamos a esto y están riendo. Se arrodilla todo el mundo y los músicos no se arrodillan. Eso es irrespeto a las cosas de Dios. Se arrodilla todos en la misa. Padre, pero aquí no me puedo arrodillar porque me ensucio. Bueno, pero en la iglesia. Y entonces el músico no se arrodilla. Los lectores también faltan el respeto, porque es que son los lectores. Y como somos el ministerio, entonces podemos hablar, podemos... No, señor. Los que toman fotos, los fotógrafos, los camarógrafos, también le faltan respeto a las cosas de Dios. Cuando en vez de quedarse quietos, estando grabando, haciendo su trabajo, se ponen a moverse para un lado, se ponen a moverse para otro lado. ¿Eso está mal? Eso es irrespeto a las cosas de Dios. Hoy la palabra de Dios nos habla del respeto que debemos tener. Es que yo soy el que maneja, es que yo soy el chofer. Y en vez de participar en la misa se desaparece. ¿Eso y respeto a las cosas de Dios? ¿Eso llama falta de piedad? Es que yo soy encargado de esto más nada en la iglesia. Yo soy el sacristán. Y como sacristán no participo y no yo. Eso llama irrespeto a las cosas de Dios. Y Dios de eso va a pedir cuenta. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que Salomón respetó las cosas de Dios. Que ustedes y yo también aprendamos a respetar las cosas de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.